agradecer a Dios por lo que está haciendo este tiempo, porque me cambia trabajo hace un mes a otro lugar en Marbella. Aleluya. Donde fue yo ayer, he visto una ex compañero mía ahí, me estaba preguntando, nosotros estábamos hablando, me dice que ahí donde estábamos antes, ya cerrado ya por invierno. Gloria a Dios, pero agradecí a Dios por quitarme ahí y me relocar a otro nuevo sitio. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar tema de solución para crisis. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a hablar tema de soluciones para crisis. Aleluya. Y voy a hablar un poquito de crisis. Y para buscar las soluciones de crisis. Crisis, toda la gente sabe, esta época, este tiempo, estamos en Cristo, no en crisis. El mundo estaba frente a una cosa y la otra. Aleluya. Aleluya. La crisis viene cuando estamos fuera en el camino de Dios. Aleluya. Esta crisis, mucha gente cree que crisis es solamente cuando tú no tienes dinero en el bolsillo o no tienes dinero en el banco o no puedes comprar cosas que quiere. Aleluya. Pero crisis es para distinto motivo. Aleluya. Hay crisis de familia. Si la familia está separando, es crisis. Si familia, no solamente si no tiene dinero, si algo está pasando, algo terrible está pasando, es crisis. Y si no está disfrutando la buena cosa, voluntad de Dios, es también crisis. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que Dios tiene para sus hijos, para nosotros, para que nosotros disfrutamos. Pero si nosotros no estamos disfrutando estas cosas, está significa que estamos en crisis, ¿no? Pero hay solución para esta crisis esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cómo viene a establecer esta crisis? La verdad de los agentes. Que crisis viene cuando estamos fuera del camino de Dios. Aleluya. Crisis viene cuando no cree a Dios. Crisis viene cuando no tiene tiempo para saber a Dios. Gloria a Dios. Crisis, si nosotros tomara Dios fuera de nuestra familia, puede entrar crisis. Aleluya. Por eso Dios, la Biblia cuenta que nosotros queremos que sea ahorrado, queremos que sea atento a la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios, para que no pueda entrar en nuestra vida en alguna crisis. Aleluya. Porque la Biblia cuenta que debemos ocuparnos hasta que yo venga. Eso significa que hijos de Dios debemos disfrutar la buena voluntad de Dios. Amén. Amén. Aleluya. 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 Nosotros debemos de ocupar para disfrutar las bendiciones de Dios. Porque las bendiciones de Dios es para los hijos de Dios. Para nosotros, no para Satanás. Aleluya. Tenemos que, si algo está pasando hoy, si nosotros no estamos disfrutando las bendiciones de Dios, o la voluntad de Dios, o la palabra de Dios, no estamos viviendo con la palabra de Dios, nosotros tenemos que revisar nuestra vida para ver si somos multitud o discípulos. Aleluya. En su presencia. Si nosotros fuimos discípulos de Dios o multitud, en la presencia de Dios, porque el discípulo y multitud hay diferencia. Aleluya. Hay diferencia en la palabra, en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que ya está diciendo que
Dios tiene algo especial con los discípulos que más que multitud. Gloria a Dios. Si nosotros fuéramos discípulos de Dios, la bendición de Dios quiere que se pertenece a nosotros. Aleluya. Porque somos los discípulos. Somos los que hacen la obra de Dios. Somos los que creen en la palabra de Dios. Somos los que tienen fe en Dios. Aleluya. Aleluya. Hay unas dos cosillas ahí que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, queremos que ver esta mañana. ¿Por qué? Para que sabes si somos multitud o discípulos. Gloria a Dios. Hasta que empezamos a orar. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus. Father, I pray for your word this hour, O Lord. Father, your word that we're going to hear this hour, Lord. Father, I have no voice on my own, O Lord. Father, speak through me, O Lord, this morning. I ask for the understanding of your word this hour. In the mighty name of Jesus. Amen. Let your word be planted, O Lord, in the life of your children this hour. By the power in the name of Jesus. Thank you, Heavenly Father. For in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de San Mateo. San Mateo de 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió a monte en orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero la señora Jesús le jugó diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y antes de este pasaje que hemos leído, había donde Jesucristo alimentaba la multitud. Aleluya. Había que Jesucristo alimentaba la multitud que estaba siguiendo con él. Aleluya. Pero desde aquí la Biblia cuenta que despedido la multitud y sigue con los discípulos. Aleluya. Aleluya. Sigue con los discípulos. Porque por eso nosotros queremos que revisa hoy, esta mañana, para ver si somos la multitud o discípulos en Jesucristo. Aleluya. Porque Jesucristo aquí está diciendo que enviaron en la multitud y con discípulos. Yo quiero que usted entienda esta pasaje, nos está diciendo la diferencia entre multitud y discípulos. Aleluya. Creo que nosotros entendemos este pasaje. Entre diferencia entre discípulos y multitud. Aleluya. Multitud salto de iglesia al otro. Aleluya. Multitud es lo que causa problemas en la iglesia. Son uno de se quejan. Aleluya. Dice: oh, no puede más esta iglesia. Este tema de multitud. Este simple palabra de multitud. Aleluya. Porque si nosotros fue discípulo estaba diciendo: Dios, ayúdame para cumplir su misión. Aleluya. Y multitud queja que no puedo más. Aleluya. Multitud, había aquí que multitud siempre viene y
por Jesucristo para alimentarse. Aleluya. Cuando Jesucristo alimenta a la multitud, aquí la Biblia cuenta que despedida la multitud y sigue con los discípulos. Aleluya. Aleluya. Esta es una gran diferencia que yo creo que nosotros sabemos esta mañana entre multitud y discípulos. Aleluya. Porque nosotros queremos que ser los discípulos de Jesucristo. De discípulos que habla de los religiosos. De discípulos lo que habla del tema de Jesucristo, del verdadero de Biblia. Aleluya. El discípulo es lo que dice, soy feliz, soy bendecido en el nombre de Jesucristo. El discípulo es lo que dice, con la fuerza, con la fortaleza que me da, puede hacer todos. Aleluya. El discípulo lo que dice que soy rico. Ahora, yo no tengo ni un duro, pero yo lo sé, con el nombre de Jesucristo, soy rico mañana. Tiene futuro mañana. Mis hijos tienen futuro. Mi familia tiene futuro. Nosotros vamos a recibir las bendiciones de Dios. Aleluya. Esta es la palabra del discípulo. De fe, vive con fe. El discípulo vive con fe de Dios. Aleluya. Los discípulos nunca quejan. Aleluya. Los discípulos nunca moan en la iglesia. Nunca dicen, oh, no puedo más. Los discípulos siempre creen en Dios. Siempre creen en la palabra de Dios que en la palabra del hombre. Aleluya. Los discípulos viven con el tema de Dios. Los discípulos no viven con la tradición de los hombres o la palabra o el mandamiento de los hombres, pero de Dios, el Padre. Aleluya. Aleluya. Lo que el discípulo, la multitud, lo que dice, me voy. Si me necesita, llámame para ver a cantar un día. Amén. Aleluya. 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 La multitud dice, hoy no puedo más, yo no puedo ir a la iglesia hoy, mañana. La multitud dice, Dios va a entender, ahora no puedo, Dios le entiende a todos. Aleluya. La multitud es lo que sienta un sofá ahí, estaba quejando que hay crisis. Aleluya. Pero los discípulos dicen, Dios está trabajando. Aleluya. 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 Está trabajando. Soy rico en el nombre de Jesucristo. Tiene todos en el nombre de Jesucristo.